Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 13. Malas vibraciones. Texto del capítulo. Sentada en el carruaje dragón, Rem seguía pensando con alegría en la promesa de nuestro futuro unas horas después de que el convoy de Kruszch partiera hacia la capital. Aunque había pasado el tiempo, nuevas ideas seguían surgiendo en su mente, y creía que nunca se quedaría sin nuevas cosas que la emocionaran. Al cerrar los ojos, podía visualizar cada pequeño detalle de su vida a la perfección. Vio una casita limpia y bien cuidada, tal vez en un pueblo tranquilo, tal vez en una ciudad donde podrían tener muchos vecinos. Cualquiera de las dos la haría feliz a su manera. No importa dónde decidamos vivir, podemos encontrar una comunidad. Un lugar al que pertenecer. Ella vio una vida cotidiana pacífica que no pasaba demasiado rápido, con trabajo gratificante para ella y Subaru antes de regresar a casa y pasar cada noche juntos. Ninguno de nosotros tendría que sufrir sin alguien que lo consolara, ni ser feliz sin alguien con quien compartirlo. Nunca tendríamos que estar solos por nada de esto. Vio a la persona que amaba prosperar, dedicando su vida a cosas que lo hacían feliz. Quizás algo que le permitiera conocer gente nueva cada día y compartir su creatividad con el mundo. Sé que Subaru tiene mucho que dar si se le da una oportunidad. Algún día, le mostrará al mundo la persona que Rem ya ve en él. Rem veía tantas cosas maravillosas en nuestro futuro, pero lo que más la conmovió fue la idea de que ella y Subaru criaran a sus propios hijos. Claro, no tenía forma de saber con certeza cómo serían sus hijos, pero sin duda podía imaginar cómo sería criarlos. Sin importar su aspecto, serían mitad Oni, y Rem tendría que enseñarles a ser responsables con sus cuernos. Probablemente serían muy enérgicos y podrían meterse en problemas, pero incluso si Rem tuviera que ser la madre estricta a veces, Subaru estaría ahí para mantenerla equilibrada. Después de todo, tiene un don especial con los niños. Rem se sonrojó un poco y sonrió para sí misma al recordar a Subaru jugando con los niños de la aldea de Harlem. Se lo imaginó haciendo lo mismo con un grupo de pequeños alborotadores de cabello azul y mirada feroz, mientras su tía Ram lo regañaba juguetonamente desde la barrera, y se le enterneció un poco el corazón. Para Rem, nuestro futuro significaba más que una simple promesa de amor o la esperanza de una vida con su ser querido, aunque esas cosas por sí solas hubieran estado más allá de sus sueños más descabellados. También era una oportunidad para Rem de volver a tener una familia por primera vez desde que era niña, y eso era algo que jamás podría valorar. Era, Kruszch. Lo más feliz que has sido jamás. Rem parpadeó unas cuantas veces, saliendo de sus ensoñaciones y volviendo al presente. Rem. Lo siento, ¿qué dijo, Kruszch-sama? Sentada frente a Rem, Kruszch la observaba atentamente, con una extraña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Kruszch. Dije que nunca te había visto tan feliz, Rem-san. Tu sonrisa no se ha alterado ni una sola vez desde que comenzamos nuestro viaje hace unas horas. Ya un poco sonrojada por sus ensoñaciones, Rem sintió que su rostro se enrojecía aún más cuando Kruszch se dirigió a ella. Ahora que lo había mencionado, comprendió que Kruszch tenía razón. Había sonreído tanto y durante tanto tiempo que le habían empezado a doler las mejillas y ni siquiera se había dado cuenta hasta ahora. De repente, con cierta timidez, Rem apartó la mirada y se tapó la boca con una mano, pero Kruszch intervino de nuevo, deteniendo la mano de Rem sin mover un dedo. Kruszch. No mencioné tu sonrisa porque quería que la cubrieras. Rem jadeó un poco sorprendida y miró a Kruszch, quien le estaba dando una mirada sorprendentemente seria. Kruszch. Si eres feliz, deberías sonreír. El alma brilla con más intensidad cuando uno es honesto tanto en sus convicciones como en sus sentimientos, aunque debo decir que estoy un poco sorprendido. Rem. Señora Kruszch. Rem ladeó la cabeza confundida y la mirada de Kruszch vaciló un poco. Una mirada de decepción brilló brevemente en sus ojos ámbar. Las comisuras de los labios de la duquesa se curvaron ligeramente hacia abajo. Kruszch. Disculpe si le he ofendido, Rem-san. Animar a los demás a sonreír no me resulta tan natural como quisiera. Solo tenía curiosidad y quería hablar con usted sobre algo, pero no tiene por qué seguir contándomelo.
Preguntándose de dónde venía esa incomodidad inusual, Rem miró a Emilia, que todavía dormía a su lado en el banco con la cabeza apoyada sobre una manta enrollada, y luego a Daniel, que estaba hablando y riendo al frente con el conductor, antes de finalmente mirar hacia atrás a Krushch con una sonrisa. Rem. Hoy todos han superado sus propios límites, Krushch-sama. Si tiene alguna pregunta para Rem, estará encantada de complacerla. Después de todo lo que Krushch-sama ha hecho para que Subaru-kun se haga realidad, es lo mínimo que Rem puede hacer. La decepción en los ojos de Krushch pareció desaparecer y ella le dio a Rem un asentimiento de agradecimiento. Krushch. Entonces espero no presumir demasiado, pero si me lo permites, parecía que tanto tú como Natsuki Subaru estaban bajo mucha tensión antes de nuestra batalla contra la ballena blanca, e incluso después de ganar la batalla, había un viento muy turbulento a su alrededor. Tú y yo no hablamos antes de la batalla, pero el soldado Petrel estaba bastante preocupado por ambos de antemano. Al oír su nombre, Daniel asintió y regresó a sentarse en el banco junto a Krushch. Mientras Rem recordaba cómo se había sentido antes de la batalla, su mirada se dirigió casi involuntariamente a Emilia. Extendiendo la mano, apartó con suavidad algunos mechones de cabello plateado del rostro de la semielfa. A pesar de lo feliz que estaba en ese momento y de su absoluta confianza en Subaru, no pudo evitar sentirse un poco preocupada al mirar el rostro dormido de Emilia. Emilia-sama es realmente hermosa. No es difícil entender por qué Subaru-kun se sintió tan atraído por ella. Rem no lo culparía si, no, esa no es forma de pensar. Rem se disculpa con Rem. Después de todo, cuando la batalla estaba ganada, en cuanto Rem recordó la confianza que Subaru había depositado en ella, el alivio en sus ojos cuando le prometió ir a un lugar seguro en lugar de unirse a él, y el beso que compartieron, sus preocupaciones se desvanecieron. Cuando le respondió a Krushch, lo hizo con un corazón libre de ansiedad y celos. Rem. Antes de la batalla, ambos teníamos muchas preocupaciones. Incluso después, bueno, Krushch-sama habló con Subaru-kun en persona, así que probablemente ya lo entienda Krushch. Sí, y a pesar de esas dificultades, algo ha cambiado claramente. Pareces tener una confianza que antes no tenías, y Natsuki Subaru te despidió con mucho más ánimo que cuando hablé con él. Krushch se inclinó un poco hacia adelante y miró a Rem pensativamente. Krushch. Si no es mucho pedir, ¿qué hablaron con él esta mañana? ¿Cómo fue que se fortalecieron tanto el uno al otro? Rem parpadeó varias veces, sorprendida. En realidad, no estaba segura de a dónde se dirigía el interrogatorio de Krushch, pero una pregunta tan personal parecía fuera de lo que Rem podría haber esperado de ella. Mientras Rem se llevaba un dedo a la barbilla y se preguntaba cómo podría siquiera empezar a explicar lo que ella y Subaru habían hecho el uno por el otro, Daniel se reclinó incómodo en el banco junto a Krushch. Empezó a decir algo, pero luego miró a Rem y se detuvo a mitad de camino. Daniel. Krushch-sama, disculpe la interrupción, pero, quizá no me corresponde decirlo. Lo siento, Rem-san, eso probablemente sea entre usted y su, creo que no sé cómo llamarlo. Distraída temporalmente de la pregunta, Rem miró a Daniel y vio que el joven soldado parecía rojo de vergüenza. Al recordarlo, Rem recordó que, al ser quien fue a buscarla, Daniel los encontró abrazados y luego la vio besar a Subaru y decirle que lo amaba. Al verlo ponerse tan nervioso, pues recordaba claramente lo mismo que ella, Rem no pudo evitar reírse un poco. Ligeramente divertida, Krushch miró a Daniel y arqueó una ceja. Krushch. No hace falta leer el viento para ver tu vergüenza, soldado Petrel. Quizás te topaste con un momento inesperado. Rem. No te preocupes, Daniel-kun, no hay nada de qué avergonzarse. Después de todo, solo hacías tu trabajo. En todo caso, fue Rem quien se comportó de forma bastante poco profesional. Daniel. Bueno, gracias, Rem-san. Aún con algo de vergüenza, Daniel se recostó en su asiento y empezó a revisar su maletín. Mientras Rem se desvanecía y volvía a Krushch a su pregunta sin respuesta, se le ocurrió una pregunta. Rem estaría encantada de responder la pregunta de Krushch-sama, pero Daniel-kun tiene razón. ¿Podría Rem preguntar algo antes de responder a la pregunta de Krushch-sama? Krushch. Por supuesto, Rem.
Rem no quiere ofender, pero, ¿qué hace que Krush-sama esté tan interesada en los sentimientos de Rem y Subaru-kun, incluso cuando debe tener muchas cosas más importantes en mente? Krush solo hizo una breve pausa después de que Rem terminó su pregunta antes de responder en un tono firme y regio. Krush, te equivocas, Rem-san. El deber más fundamental de un líder es comprender a su pueblo. Mi intención es convertirme en rey de esta tierra, y por lo tanto, es imperativo comprender el corazón y la mente de su gente. De toda su gente. Si pensara que cualquier otra cosa en mi mente fuera más importante que eso, entonces no sería la persona adecuada para gobernar. Por eso me interesa tanto lo que sucedió entre tú y Natsuki Subaru esta mañana. Quiero saber qué te inspira tanta esperanza y resiliencia. La gente de este reino necesita una gran cantidad de ambas en tiempos como estos, y yo se las daría. Sin saber qué decir en respuesta a eso, Rem dudó por un momento. Rem no está obligada a compartir nada con Krush-sama a menos que quiera, pero, al mirar a Krush, Rem vio muchas cosas que admiraba. La confianza de la duquesa, su sinceridad e incluso su belleza aguerrida y combativa eran rasgos que Rem habría querido ver en sí misma algún día. Pero más allá de todo eso, había algo más. Algo que ya compartían. Krush-sama está completamente dedicada al futuro que desea construir, y ahora Rem también. Quizás Rem también pueda aprender algo de ella. Tras respirar profundamente, Rem miró a Krush a los ojos y tomó una decisión. Rem no puede prometer que su respuesta le enseñará a Krush-sama algo que ella no sepa ya por sí misma, pero lo que más nos animó a ambas fue en realidad muy simple. Nos hicimos una promesa la una a la otra. Krush, ¿una promesa? Rem, sí. Una promesa de hacer planes para el futuro juntos. Nuestro futuro. Krush. Y, sin embargo, mientras hablamos, Natsuki Subaru se dirige a liderar una lucha contra el culto de la bruja. No pretendo parecer insensible, pero debo preguntarte. Su valentía es incuestionable, pero ¿no temes que caiga en combate hoy, mucho antes de que pueda comenzar el futuro prometido? Rem sintió una punzada de dolor en el pecho al mencionar esa posibilidad, pero al mirar a Krush a los ojos, supo que no había sido su intención lastimarla. En cambio, enterrado en la profunda mirada ámbar de la duquesa, Rem creyó ver un atisbo de tristeza muy bien disimulada. Aunque Rem no tenía forma de saber exactamente de dónde provenía el dolor de Krush, podía ver que no era una pregunta hecha a la ligera. Sentado junto a Krush, Daniel dejó de juguetear con sus suministros médicos y permaneció inmóvil, con sus ojos grises clavados en el suelo del carruaje. Rem se tranquilizó respirando hondo. Rem. Claro que Rem tiene miedo, Krush-sama. ¿Cómo no iba a tenerlo? Rem se preocupa por su Subaru-kun siempre que no está ahí para ayudarlo. Krush. Aún así, a pesar del miedo, mantienes la esperanza. ¿Cómo? Rem simplemente cree en Subaru-kun. Prometió regresar sano y salvo, y eso es lo que Rem cree que hará. Con el rabillo del ojo, Rem vio que Daniel apretaba más el bolso médico que tenía en el regazo, pero la conversación continuó antes de que ella tuviera oportunidad de pensar mucho en lo que le preocupaba. Krush. ¿Y tu fe en él es absoluta? Rem. Sí. Rem cree plenamente en su Subaru-kun. Krush. Ya veo, una promesa de futuro compartido, respaldada por una fe absoluta. Eso es admirable, Rem-san. Para sorpresa de Rem, Krush esbozó una pequeña y extraña sonrisa. No era la sonrisa sombría y decidida de un guerrero en el campo de batalla, ni la sonrisa valiente y carismática de un gran líder. Era simplemente una sonrisa sencilla y genuina, y Rem la correspondió con la suya. Rem. Tienes una sonrisa encantadora cuando decides mostrarla, Krush-sama. Krush. Nunca se me ha dado bien sonreír, Rem-san. Me pregunto, Krush se quedó en silencio, dejando la pregunta sin terminar, y así el carruaje avanzó en silencio durante varios minutos mientras Rem, Krush y Daniel se sumían en sus pensamientos. Rem se quedó con sus sueños de futuro, Krush con sus pensamientos sobre el reino que esperaba liderar, y Daniel, Rem no estaba seguro de qué pasaba por la mente del joven soldado. Simplemente parecía preocupado. El silencio entre los tres persistió hasta que finalmente lo rompió un movimiento en el asiento junto a Rem. Emilia. Están todos muy callados. ¿Está todo bien? ¿Dónde estamos?
En cuanto Emilia despertó, el silencioso carruaje volvió a la vida. Rem se acercó de inmediato y la ayudó a incorporarse con cuidado. Rem, ¿cómo se siente, Emilia-sama? Estábamos muy preocupados por usted. Emilia, estoy bien, pero todavía estoy muy cansada. No sé si podría levantarme y caminar si tuviera que hacerlo. ¿Dónde dijiste que estábamos? Krusch. Regresamos a la capital con nuestros heridos y la cabeza de la ballena blanca. Cuando lleguemos, tú y yo la presentaremos al reino y anunciaremos lo que hemos logrado juntos. Su contribución es invaluable, Emilia-sama. De hecho, me gustaría agradecerle personalmente. Emilia, ¿agradecerme? Incluso sin mí, estoy segura de que podrías haber vencido a la ballena. Honestamente, ni siquiera sabía que podía hacer un ataque de hielo tan grande. Si acaso, fue solo un accidente. Si lo hubiera dado todo antes, tal vez. Emilia se quedó en silencio, luciendo frustrada, pero Krusch simplemente se encogió de hombros. Krusch, es imposible saber cómo habría terminado la batalla si la hubiéramos librado sin tu ayuda, pero hay dos cosas que puedo decir con certeza. Sin ti, muchos más de mis hombres habrían muerto, y sin la ayuda de tu caballero, no habríamos sabido dónde ni cuándo enfrentarnos a la bestia. Emilia, mi caballero. Ante la mención de su caballero, Emilia frunció el ceño un poco y miró alrededor del interior del carruaje como si medio esperara verlo sentado allí con ellos. Emilia, ¿está bien Subaru? No pude hablar con él después de la batalla y dijo que ahora luchará contra el culto de la bruja. Está teniendo cuidado. Krusch, no hay batalla sin riesgos, pero Anastasia-sama y yo podemos brindarle toda la ayuda y protección que podemos brindarle. Wilhelm y Julius lo acompañaron en la batalla, y también le encargué a Ferris que lo cuidara. En cuanto a su estado general, Rem y el soldado Petrel podrán contarte más que yo. Ambos hablaron con él justo antes de partir. Emilia miró primero a Rem y luego a Danil, quien había estado escuchando tranquilamente la conversación desde el banco frente a ella. Emilia, ya veo. ¿Y entonces eres el soldado Petrel? Al mencionar su nombre, los ojos de Danil se iluminaron un poco y le dedicó la misma mirada cálida y amistosa que les había dirigido a Rem y Subaru cuando se conocieron. Tomó el resistente guante de cuero de soldado de su mano derecha y se lo ofreció a Emilia. Danil. Así es. Soldado Danil Petrel, del regimiento de guardias de la casa Karsten. Pero puede llamarme simplemente Danil. Es un honor conocerla en persona, Emilia-sama, y lo digo en serio. Emilia, ¿un honor? ¿En serio? Emilia parpadeó sus ojos color amatista varias veces, sorprendida, antes de extender la mano y tomarla con retraso. Danil asintió con entusiasmo y le estrechó la mano a Emilia con suavidad. Danil. Por supuesto, Emilia-sama. Me impresionó tanto como a todos lo demás lo que hiciste en la batalla, pero he estado emocionado desde que anunciaron tu candidatura. Aunque Krusch-sama todavía cuenta con todo mi apoyo, me alegra mucho que estés entre las candidatas. Emilia, nunca había oído eso de nadie. No quiero que parezca inconcebible que alguien se entusiasme con mi candidatura, pero, ¿puedo preguntar por qué? Mientras Emilia se veía cada vez más desconcertada por la reacción de Danil al conocerla, la joven médica le respondió de inmediato, pareciendo olvidar por completo que aún no habían dejado de estrecharse la mano. Rem y Krusch la observaban divertidas. Danil. Bueno, sé que puede parecer una razón estúpida para emocionarse por un candidato, pero, bueno, supongo que es bueno saber que hay un semihumano en la contienda. Para ser sincero, no pensé que alguno de nosotros estaría en la selección. Danil le dedicó a Emilia una amplia sonrisa, mostrando sus dientes, y Rem vio por primera vez que el joven tenía caninos ligeramente más largos y puntiagudos que los de un humano normal. Era una dentadura que a Rem le resultó sorprendentemente familiar. Frunció el ceño confundida mientras se pasaba la lengua por el interior de la boca, encontrando los mismos puntos familiares en sus propios caninos. Los dientes de Neesama también están así, quizás no sea imposible, pero ¿cuáles serían las probabilidades? Quizás Rem simplemente esté sacando conclusiones precipitadas. Emilia, ¿en serio? No me habría dado cuenta de que eras. Espera, ¿también te hirieron en la batalla?
Deteniéndose a media frase, la atención de Emilia se desvió repentinamente de los dientes de Daniel a su mano, que ya llevaba más de 30 segundos estrechándole la suya. En lugar de decir nada sobre el apretón de manos inusualmente largo, palideció y guardó silencio absoluto. Siguiendo la mirada de Emilia, Rem reprimió una pequeña exclamación. La mano de Daniel estaba completamente cubierta de terribles y dolorosas cicatrices. Aún absorto en el momento, Daniel tardó un instante en comprender a qué se refería Emilia. Daniel. Solo unos cuantos golpes y raspones aquí es, o al igual que Rem, Daniel siguió la mirada de Emilia y se ensombreció al comprender lo que ella miraba. Con suavidad, le soltó la mano y buscó a tientas el guante que llevaba puesto. Daniel. No, no te preocupes, eso no es de la batalla. Ocurrió hace mucho tiempo. Es una tontería, de verdad. Lo siento, Emilia-sama. Emilia. No, no pasa nada. De verdad, me alegro de que alguien, antes de que Emilia pudiera terminar de tranquilizar a la abatida joven médica, su suave voz fue interrumpida por un estruendo ensordecedor más adelante. Rem giró la cabeza para mirar hacia el frente del carro, y se encontró con una escena de destrucción pura y sin adulterar. Ante sus ojos incrédulos, el carruaje unas pocas docenas de metros por delante de ellos fue completamente aniquilado. En menos de un segundo, el carro quedó hecho añicos y los soldados heridos en su interior quedaron reducidos a una niebla roja. Antes de que Rem pudiera procesar por completo la espantosa visión, pequeños fragmentos del carruaje dragón destruido y sus ocupantes cayeron sobre la lona que cubría su cabeza con un sonido como el de una lluvia torrencial. Al otro lado de la horrible y antinatural escena en el camino, Rem apenas pudo distinguir la silueta de un hombre alto y delgado. Acostumbrada al peligro, Rem recobró el sentido rápidamente y desenvainó su masa, pero Krusch reaccionó aún más rápido. En un instante, la duquesa se levantó, evaluó la situación y gritó una orden al soldado que conducía el carruaje. Krusch, a las armas. Nos atacan. Acabad con ellos. Ahora. Sin dudarlo un instante, el conductor espoleó a sus dragones terrestres hacia adelante con un chasquido de las riendas, enviando el carruaje volando hacia adelante a toda velocidad. El carruaje del dragón se acercaba cada vez más a la figura que lo precedía con cada segundo que pasaba, y aún así, ésta parecía indiferente. Cuando el dragón que tiraba del carruaje en el que iba Rem estuvo a pocos pasos de alcanzarla, vio que no hacía ningún movimiento para apartarse y una terrible corazonada la invadió. Con el carruaje a punto de impactar, Rem tuvo que decidir en una fracción de segundo entre confiar en el juicio de Krusch o en su propio instinto. Rem. Emilia-sama. Krusch-sama. Tan rápido como pudo, Rem se agachó y cargó a Emilia en brazos, pero como Emilia seguía débil y casi sin fuerzas, tardó demasiado en sujetar también a Krusch. Maldiciendo su propia lentitud, saltó del carro con Emilia, esperando desesperadamente que su advertencia hubiera bastado para que Krusch saliera a tiempo. A diferencia de Krusch, el soldado que conducía el carro estaba demasiado adelantado para salvarse, y aunque Rem estaba de espaldas al carruaje cuando este explotó justo después de saltar, el horrible estruendo a sus espaldas no le dejó ninguna duda de que el hombre había perecido. El salto de Rem la llevó lo suficientemente lejos como para escapar de la destrucción a tiempo, y aterrizó de pie, haciendo una mueca al absorber el impacto con sus piernas ya cansadas. Tras poner a Emilia de pie y apoyarla en un hombro, Rem apenas tuvo tiempo de orientarse cuando algo pesado aterrizó junto a ella con un fuerte ruido metálico, levantando una pequeña nube de polvo. Tos mierda. Krusch-sama, ¿está bien? Krusch. Estoy ilesa, pero la situación no es menos grave. Ayúdame a levantarme, soldado. Al disiparse la pequeña nube de polvo, Rem respiró aliviada. Krusch y Daniel estaban tendidos en el suelo a sus pies, en una maraña de extremidades acorazadas, y en cuestión de segundos ambos se pusieron de pie. Al hacerlo, pequeños fragmentos del carruaje comenzaron a caer a su alrededor, atrayendo su atención hacia el lugar del accidente y la figura que se encontraba en el camino. Al igual que el anterior, el carruaje había quedado completamente destruido, salvo por la mitad superior del dragón terrestre que lo arrastraba, que yacía lastimosamente escribiendo en el suelo.
Mientras los cuatro observaban impotentes, los carruajes que iban detrás del suyo se desviaron e intentaron detenerse lo más rápido posible para evitar correr la misma suerte que los dos primeros. Casi todos lo lograron, pero el carruaje que iba justo detrás fue demasiado lento. Con un giro brusco en el último minuto, volcó y chocó contra la figura en el camino. Cualquier persona normal habría sido aplastada fácilmente por el impacto, pero en cambio, el carruaje dragón simplemente quedó destruido como los anteriores, matando a todos en el instante y lanzando aún más escombros por los aires. La figura continuó de pie en el mismo lugar, aparentemente indiferente a lo que sucedía a su alrededor. Apoyándose en el hombro de Rem, Emilia la miró con los ojos muy abiertos. Emilia. Gracias, Rem. Sin ti, no creo que lo hubiera logrado. Pero no veo al conductor por ningún lado, ¿habrá saltado a tiempo? Rem negó con la cabeza en silencio. Con el rabillo del ojo, vio que el rostro de Daniel se contorsionaba en una mueca amarga mientras miraba el lugar donde había estado el carruaje. Tenía un fragmento afilado de madera alojado en su pierna, y la sangre manaba a borbotones de la herida. A pesar de eso, Daniel estaba tan absorto en el carruaje destruido que apenas parecía notarlo. Ren. Daniel-kun está herido. Quizás Ren pueda, Daniel. Lo conocía. Lo conocía muy bien. Krushch. Su muerte será juzgada, y la de los demás también. Nadie mata a mis hombres y escapa del castigo que merecen. Krushch tensó la mandíbula y una furia apenas contenida se extendió por su rostro. Con venganza en la mirada, se irguió en toda su estatura y dio un paso adelante para dirigirse al atacante con voz áspera. Krushch, ¿cómo te atreves a asesinar a mis vasallos? ¿Quién eres? Habla. A medida que los escombros comenzaban a despejarse, Ren pudo ver al atacante por primera vez y, para su sorpresa, no tenía un aspecto destacable. Su estatura y complexión eran completamente normales, y su rostro no tenía nada memorable. Tenía el pelo blanco, de longitud media, que le caía sobre la cabeza sin ningún estilo particular, y un sencillo traje blanco a juego. Cuando Krushch lo llamó, el hombre se llevó una mano a la barbilla como si estuviera pensando en algo. Hombre, ya veo. Entonces, de verdad no sabes quién soy, lo que significa que te tengo en cierta desventaja. Naturalmente, conozco a todos los candidatos que compiten por gobernar este país, aunque no puedo decir que me interese mucho la política ni nada parecido. Aún así, solo puedo imaginar que estar en una posición como esa, en medio de lo que decía, el hombre se detuvo de repente, con la mirada fija no en Krushch, sino en Emilia, y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. En cuanto la miró, el aire pareció volverse inexplicablemente más frío. Emilia-sama está haciendo eso. Hombre, hola. Eres encantadora. Qué lástima que nos hayamos encontrado en un lugar tan desagradable, pero espero que lo entiendas. Emilia. Hombre. Tienes un cabello plateado precioso, y debo confesar que me cautivó desde el momento en que te vi. Una vez intenté casarme con una mujer con el tuyo, y verte me trae recuerdos entrañables. Emilia pareció completamente desconcertada ante el absurdo saludo del hombre, pero antes de que el asunto pudiera ir más lejos, Krushch se agachó y desenvainó su espada. En lo alto, nubes oscuras comenzaron a aparecer de la nada, llenando el cielo previamente despejado. El aire se enfriaba cada vez más, y a Ren se le puso la piel de gallina. Krushch, ya he oído suficiente de tus parloteos. Respóndeme ahora, o te cortaré en seco. Hombre. Esa es una forma terriblemente cruel de hablarle a alguien, ¿no crees? Supongo que al menos tiene algo de sentido. Después de todo, ¿cómo podría alguien aspirar a gobernar un país sin creer que tiene derecho a decidir quién vive y muere dentro de sus fronteras? Debo admitir que personalmente no puedo comprender esa sensibilidad, pero no es difícil imaginar de dónde podría provenir en alguien que busca activamente un trono para sí misma. Eso sí, yo mismo carezco de la arrogancia necesaria para creer que debería ser el gobernante de Krushch. Te lo advertimos. Krushch interrumpió al hombre con esa tranquila declaración y blandió su espada hacia él, lanzando una poderosa hoja de viento, como tantas otras veces durante la batalla contra la ballena blanca.
Tras ver el daño que ese mismo ataque había causado a la poderosa bestia demoníaca, Rem no dudó en que simplemente aniquilaría al hombre que tenían delante, tal como él, de alguna manera, había hecho con los carruajes de dragones. Pero cuando la hoja de viento lo alcanzó, hombre, un momento. ¿Qué clase de persona interrumpe a un hombre que está parado al lado del camino, intentando hablar con una hermosa chica, y luego lo ataca con una espada? ¿En qué clase de bárbaro se está criando a la nobleza de este país? El hombre salió completamente ileso, a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo por protegerse. Aunque sin duda había dado en el blanco, el ataque no logró siquiera alborotarle la ropa, y mucho menos tocarle un pelo. Rem se quedó boquiabierta de la sorpresa, e incluso Krusz jadeó de sorpresa. Suavemente, los copos de nieve comenzaron a caer de las nubes, pero Rem estaba tan atónita ante la escena que apenas los notó. Hombre, ¿en serio, es tan grave pedir que se respete mi derecho a hablar? Claro que tienes derecho a no escuchar lo que tengo que decir, pero intentar matar a alguien en medio de una conversación no es algo que una persona equilibrada haga, ¿no te parece? Mientras la nieve seguía cayendo, los cuatro se quedaron mirando al hombre confundidos, sin saber qué decir ante lo que divagaba. Sin embargo, Krusz recuperó la compostura más rápido que los demás. Sin decir palabra, levantó el brazo para asestar otro golpe. Su espada brillaba débilmente bajo la luz del sol que se abría paso entre las nubes. Desafortunadamente, antes de que pudiera desatar otro ataque, el hombre levantó sus propios brazos y algo que Rem no pudo comprender sucedió. El suelo, el aire e incluso los copos de nieve que caían constantemente se rasgaron e interrumpieron, trazando una línea desde el hombre hasta donde Krusz estaba a solo un poco más de 1 metro de Rem y Emilia. Antes de que ninguno de ellos pudiera dar sentido a lo que estaba sucediendo, la línea de destrucción alcanzó el brazo de la espada de Krusz, cortándolo tan limpiamente como si hubiera sido golpeado por una cuchilla afilada. El antebrazo cortado voló por el aire, rociando sangre por todas partes a su paso. Parte de la sangre de Krusz incluso aterrizó en Emilia, salpicándole la cara y estropeando su vestido blanco con manchas rojas oscuras antes de que la espada golpeara el suelo con la hoja hacia abajo con la mano de Krusz aún agarrándola. Mientras su miembro amputado colgaba de la empuñadura de su espada como una bandera de pesadilla, Krusz gritó de dolor y se desplomó en el suelo, agarrándose el muñón del brazo que sostenía la espada. Su sangre roja comenzó a teñir de inmediato la nieve blanca que se acumulaba rápidamente a sus pies. Emilia. Sé Krusz-sama. Emilia intentó de inmediato ayudar a Krusz, pero aún estaba demasiado débil para correr, y mucho menos para aplicarle una dosis de magia curativa que le salvara la vida. Tropezó con fuerza y Rem tuvo que sujetarla en el último segundo antes de que cayera por completo. Su maná también estaba extremadamente bajo, Rem no estaba segura de poder detener por completo la hemorragia, y el pánico comenzó a invadir su pecho. Si Rem no puede salvarla, Krusz-sama podría morir. Rem no puede permitir que eso suceda, no después de todo lo que ella y su casa han hecho por Rem y Subaru-kun. Rem debe encontrar la manera de, Daniel. La tengo. Daniel corrió al lado de su duquesa con sorprendente agilidad, deslizándose hasta detenerse junto a ella y usando los dientes para quitarse el único guante que aún llevaba. Con sus manos cicatrizadas libres de movimiento, desabrochó la pieza de armadura del brazo de Krusz y se la quitó en cuestión de segundos. Metiendo la mano en su maletín médico sin tener que mirar, sacó un pequeño artilugio hecho con una correa de cuero y una pequeña barra de metal. Con un movimiento experto, tensó la correa alrededor del brazo de Krusz un poco por encima de la herida y la abrochó firmemente antes de empezar a girar la barra de metal una y otra vez. Krusz gimió de dolor y se desmayó rápidamente, pero mientras Rem observaba, la sangre que había estado brotando de la herida se detuvo. Hombre, ibas a atacarme por segunda vez, justo después de explicarte la gravedad con la que violaste mis derechos la primera vez. Es demasiado, incluso para alguien tan tranquilo y paciente como yo. Solo quería tener una conversación civilizada contigo y tus amigos, pero de alguna manera eso fue demasiado para ti. Soy una persona con deseos modestos, pero mis derechos son de lo poco que puedo llamar míos. Si te permito faltarles el respeto, ¿qué puedo esperar decir de mí mismo?
Antes de que pudiera prestar más atención a la desesperada escena que se desarrollaba ante ella, Rem fue atraída por una nueva figura que emergió de la nevada que las rodeaba. Al principio, pensó que era un caballero o un soldado de alguna de las otras carretas, pero al darse cuenta de que solo se acercaba una persona, una idea escalofriante la asaltó. Ya ha pasado suficiente tiempo como para que los soldados de Krush-sama ya hayan venido a ayudarnos. En una emergencia como esta, deberían ser más numerosos. Tan pronto como ese pensamiento se le ocurrió, sonó una voz que parecía pertenecer a un niño pequeño. Niño. Por mucho que comamos, nunca es suficiente. Morder, rasgar, desgarrar, masticar, tragar, digerir y comer. ¡Ay, atiborrarse! ¡Qué festín, qué festín! A medida que la figura se acercaba, Rem vio con certeza que no era uno de los hombres de Krush. En cambio, era un niño, aparentemente de no más de 10 u 11 años, completamente cubierto de sangre. Tenía el pelo castaño largo, hasta las rodillas, y su cuerpo estaba cubierto de harapos y retazos de tela desiguales. Llevaba una espada en forma de cruz firmemente atada a cada muñeca, y tenía dientes anormalmente afilados. Al igual que su cuerpo, tanto las espadas como los dientes del niño estaban manchados de rojo, y eso llenó el corazón de Rem de miedo y asco. A su lado, Emilia, de alguna manera, encontró la serenidad para actuar. Emilia. Krush-sama. Daniil. ¡Cuidado! Daniil. Está inconsciente. ¿Qué? Maldita sea. En cuanto Emilia gritó, Daniil levantó la vista de su líder herido y divisó rápidamente el peligro. Sin más demora, agarró a Krush por los brazos y la arrastró rápidamente hasta donde estaban Rem y Emilia. Daniil, ¿de dónde salió ese cretino? ¿Qué pasó con el resto de nuestros chicos? Rem examinó la zona, pero la nieve le impedía ver muy lejos. Lo único que pudo distinguir entre la nevada fueron las siluetas de algunos carruajes de dragones detenidos. Rem no vio nada. Quizás algunos escaparon. Daniil exhaló un suspiro de frustración y se giró para mirar a los dos extraños atacantes con el ceño fruncido. Con voz aguda, los llamó igual que Krush. Daniil. Bueno, ya basta. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Qué significa todo esto? El chico desaliñado siguió caminando hasta que estuvo al lado del hombre del traje blanco, y una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, compartieron una mirada de complicidad antes de volver a mirar a sus víctimas con sonrisas lobunas en sus rostros. Niño. Soy un arzobispo del culto de la bruja, representando la gula. Lievaten Kaitos. Hombre. Y yo soy un arzobispo del culto de la bruja, representando la avaricia. Regulus Corneas. Al mencionar el culto de la bruja, a Rem se le heló el alma y, por primera vez en mucho tiempo, la desesperación la invadió. Aquello de lo que su Bargun había querido protegerla con tanta desesperación la había encontrado, y al intentar evitar a un arzobispo del pecado, se encontró con dos. Por mucho que lo desee, ¿podrá Rem sobrevivir por el bien de su Bargun? ¿O lo decepcionará después de todo? ¿Se culpará a sí mismo? El solo pensamiento de eso hizo que Rem quisiera llorar, pero se tranquilizó lo mejor que pudo. Todavía había trabajo por hacer. Lie, fuerza. Valor. Amor. Vuelo. Triunfo. ¿Puede haber algo más satisfactorio, más delicioso? Tantos recuerdos y emociones, y tan intenso. Sabíamos que venir aquí a ver quién había matado a nuestra mascota era una buena idea, y ahora tenemos este festín. Sabíamos que estaría delicioso, pero esto es aún mejor de lo que esperábamos. Lie se palmeó el estómago como si acabara de disfrutar de una comida enorme para él solo, pero Rem no entendía nada de lo que decía. Para ella, todo era un galimatías horrible e incomprensible. Como se esperaba del culto de la bruja. Regulus. No te preocupes, no me parezco en nada a él. ¿Acaso me ves intentando comerme a alguien? La verdad es que odio pelear y discutir. Si viviéramos en tiempos más tranquilos, sería perfectamente feliz disfrutando de las pocas y escasas cosas que tengo en este mundo. Aparentemente satisfecho con su presentación y la lección que acababa de impartirle a Krush, Regulus se arregló las solapas de la chaqueta con indiferencia y volvió a centrarse en Emilia. Rem sintió un escalofrío al empezar a sopesar sus opciones.
Si ese hombre pudo derrotar a Crush-sama tan fácilmente, Rem no tiene ninguna posibilidad. Le prometió a Subaru-kun que se priorizaría a sí misma pase lo que pase, pero si dejaba a Emilia-sama a su suerte, Regulus. Como decía antes de que nuestra conversación fuera interrumpida tan bruscamente, te encuentro absolutamente encantadora. Sé que esto puede sonar un poco atrevido al principio, pero me gustaría que me hicieras el honor de convertirte en mi esposa. Naturalmente, ambos tendremos muchísimas preguntas, así que, por favor, ven a casa conmigo y podremos hablar más sobre los detalles de nuestro compromiso. Emilia se puso un poco roja ante la repentina propuesta y parecía lista para decir algo, pero antes de que pudiera, una voz familiar le susurró a ella y a Rem desde entre los cabellos plateados de Emilia. Puck, no deberías decirle nada a este tipo, Lia. Es un problema serio, y no querrás involucrarte con él. Y Rem. Ese sí, Puck-san. La voz de Puck adquirió un tono frío y aterrador que Rem nunca había escuchado antes del pequeño espíritu felino. Puck, si hay algo que te importe en el mundo, saca a Lia de aquí con vida. Tu hermana, Roswell, Subaru también. Todos dependen de que lo hagas. Rem sintió una sacudida de pánico recorrer su cuerpo ante la perspectiva de que Subaru sufriera algún daño, pero cuando miró a Emilia en busca de algún tipo de aclaración, vio tanta confusión en los ojos amatista de Emilia como la que sentía en su propio corazón. Rem. Puck-san, ¿de qué estás hablando? Regulus. No soy nada insistente, y sinceramente no entiendo por qué algunos parecen apresurarse, pero tengo asuntos que resolver, así que deberías acompañarme para que podamos irnos cuanto antes. Si quieres, también puedes traer a tu acompañante. Creo que ella misma podría ser una esposa encantadora, aunque no sea tan ideal como tú. Antes de que alguien pudiera decir otra palabra, Puck salió flotando del cabello de Emilia y se colocó a medio camino entre Rem y Emilia y el lugar donde se encontraba el extraño. Puck, ¿sabes? A pesar de toda esa charla tan segura sobre casarte con Lia, olvidaste una parte muy importante del proceso. Regulus, ¿estás planeando infringir mi derecho a casarme con quien yo sea? Puck. No le preguntaste a Lia qué quería, y encima, el pequeño gato gris cruzó los brazos en actitud crítica mientras flotaba en el aire entre los arzobispos del pecado y sus víctimas. Puck. En la mayoría de los lugares, es costumbre pedirle permiso al padre de la novia. El intercambio entre Puck y Regulus parecía recién comenzar, pero antes de que pudieran avanzar más intercambiando palabras, Lie dio un paso adelante. Lie, estamos hartos de tanta espera. No vinimos aquí a hablar. Vinimos a comer y beber, a atiborrarnos. Y aún no hemos comido el postre. Con una velocidad sorprendente, Lie corrió hacia adelante, con la boca al frente, pero no llegó lo suficientemente lejos como para amenazar a Rem, Emilia, Cruz o Danil. Cuando apenas había recorrido la mitad de la distancia, un enorme trozo de hielo lo impactó lateralmente, desplomándolo sobre el suelo nevado. Sin mirar atrás al grupo que lo seguía, Puck habló con voz firme. Puck, como dije, Rem, si amas algo en el mundo, sacarás a Lia de aquí sana y salva. Las cosas se están poniendo feas entre el pretendiente que Lia ha ligado y yo, así que este sería un buen momento para empezar a correr. Aunque ya caía con bastante fuerza, la nieve arreció aún más, convirtiéndose en una auténtica ventisca. A pesar de su ligera vestimenta, Rem no pudo evitar temblar al sentir un viento gélido. Regulus. Sabes, realmente no es tarea de un padre interferir en la unión amorosa de dos. Cuando Regulus comenzó otra de sus diatribas, Rem miró a Danil y vio que ambos sabían lo que había que hacer. Rem. Emilia-sama escuchó lo que dijo Puck-san. Es hora de que nos vayamos mientras aún podamos, Emilia. ¿Pero estará bien, Puck? Soy su contratista, así que me siento mal por Rem. Emilia-sama. Rem tendrá que recogerla para que podamos avanzar más rápido. Rem miró a Emilia con seriedad y ella dejó de discutir. Sin necesidad de que les dijeran que huyeran por tercera vez, ella y Danil se echaron a sus respectivos amos al hombro y echaron a correr hacia la capital, con los pies crujiendo con fuerza en la nieve recién caída. Solo al llegar al lugar donde Cruz había aterrizado, Danil aminoró el paso un instante. Danil. Espera, Rem-san. Solo será un segundo.
Rem se detuvo justo como se le había pedido y observó cómo Daniel extendía la mano y le arrancó el brazo de la empuñadura de la espada que aún agarraba. Sosteniendo con cuidado la extremidad amputada de su amo, se puso en movimiento rápidamente y alcanzó a Rem. Rem probablemente habría encontrado conmovedora la dedicación de la joven médica de no haber sido por el horror que sintió al ver a Krusty mutilada de esa manera. Rem, ¿por qué Daniel-kun se detuvo a agarrar eso? ¿Podrá Ferry-san reimplantar el brazo de Krusty-sama? Daniel, si alguien puede, ese es Ferris-dono. De cualquier manera, nunca lo sabremos si no regresamos sanos y salvos, así que pongámonos en marcha otra vez. Preparándose para partir, Daniel cargó a Krusty sobre su hombro, pero al asentarse, él hizo una mueca. Al mirar su pierna herida, Rem vio que la hemorragia solo había aumentado, pero antes de que pudiera decir nada, él se puso en marcha de nuevo. Sin querer quedarse atrás, Rem siguió el ritmo de Daniel y juntos se adentraron en la ventisca con sus respectivos candidatos reales a hombros. Tras ellos, se oyeron los estruendosos sonidos de una atronadora batalla entre el Gran Espíritu Puck y el Arzobispo del Pecado, Regulus. Con la batalla rugiendo tras ellos, Rem y Daniel corrieron así durante unos minutos sin problemas, pero con el paso del tiempo, Rem empezó a notar que Daniel se estaba volviendo más lento. Al principio, solo disminuyó un poco la velocidad para que él pudiera seguirle el ritmo, pero después de un tiempo ni siquiera eso fue suficiente y empezó a quedarse atrás. Rem espera que Daniel-kun aún pueda salvar a Krusty-sama. Si Rem intentara cargarlas a ella y a Emilia-sama, podría no ser lo suficientemente rápida para escapar si la situación empeora, tras haberle adelantado a Daniel lo suficiente como para no distinguir sus pasos por encima del ruido del viento, se detuvo y se giró para ver cómo estaba. Al principio, respiró aliviada. Seguía estando tan cerca que la nieve no les impedía verse. Sin embargo, cuanto más miraba, más se convertía su alivio en consternación. Daniel se movía mucho más lento que Rem, aparentemente incapaz de moverse más rápido que un paso rápido con Krusty a cuestas. Peor aún, parecía haber empezado a cojear notablemente, y peor aún, la herida en su pierna empezaba a ser grave. Mientras Daniel se esforzaba por alcanzar a Rem, dejó un rastro de huellas ensangrentadas tras él, y al mirar más de cerca, no pudo evitar jadear. La pernera izquierda del pantalón de Daniel se le pegaba a la pierna, completamente empapada de sangre, y su rostro empezaba a palidecer. Rem. Emilia-sama, si Rem la baja por un momento, ¿podrá levantarse sin su ayuda? Emilia. Creo que sí, pero no sé si podría correr sola si tuviera que hacerlo. Rem. Está bien. Por ahora, Rem solo necesita que Emilia-sama camine. Rem se agachó, puso a Emilia de pie con cuidado y estaba a punto de correr para ayudar a Daniel a cargar a Krusty cuando algo la detuvo. Una figura baja y harapienta corría hacia Krusty y Daniel desde atrás, siguiendo el rastro de huellas sangrientas que Daniel había dejado. Antes de que Rem pudiera gritar una advertencia, una voz inconfundible y detestable resonó por encima del sonido del viento. Lie. Odiamos que se nos caiga la comida del plato, pero ahora sabemos dónde fue. Es hora de festejar. Daniel apenas tuvo tiempo de girarse y mirar antes de que Lie se abalanzara sobre él con un golpe con más fuerza de la que Rem podría haber imaginado viniendo de alguien del tamaño de un niño de 10 años. Con un grito, Daniel cayó al suelo, y Krusty se desplomó a menos de 1 metro de él, aún inconsciente. Daniel intentó ponerse de pie, pero Lie le dio una fuerte patada, dejándolo sin aliento y tosiendo y jadeando sin poder hacer nada. Horrorizada, Rem se detuvo en seco, sus instintos y su mente librando una furiosa batalla, todo en cuestión de segundos. Rem tiene que ayudar a Krusty-sama y a Daniel-kun no podrían morir. No hay tiempo que perder. Rem casi dio un paso adelante para hacerlo, pero otro pensamiento más oscuro la detuvo. Si este cultista de la bruja derrotara a todos los demás guerreros de la caravana, Rem no podría detenerlo. Quizás Rem debería simplemente llevarse a Emilia-sama y. En el momento en que ese pensamiento cruzó la mente de Rem, una oleada de culpa y autodesprecio la invadió. Su Subaru-kun jamás habría tenido semejante pensamiento, incluso cuando la situación parecía desesperada, y el mero hecho de que se le hubiera ocurrido la trastornó profundamente. Si Rem hiciera algo tan egoísta, ¿podría Subaru-kun perdonarla? ¿Qué pensaría?
Pero Rem sí le hizo una promesa. Rem recordó aquella tarde en el jardín de Krushch, cuando convenció a Subaru de no huir. Sin riesgos innecesarios había sido su solemne promesa, lo único que le había dado a la persona que amaba el coraje para plantar cara y luchar. Había jurado proteger su vida a cualquier precio, incluso si eso significaba dejar que Subaru resultara herido o muriera. No había sido una promesa fácil de hacer, y ahora que se encontraba en el impensable momento en que podría tener que dejar de lado a los demás para protegerse a sí misma, como Subaru deseaba, era aún más difícil. Rem se tambaleaba al borde de la indecisión mientras Lie se cernía sobre sus dos siguientes víctimas, y podría haber permanecido así aún más tiempo de no ser por Emilia. De repente, un carámbano voló hacia Lie, rozando su cabeza por poco. Aunque no alcanzó al arzobispo del pecado, sin duda captó su atención. Apartando la mirada de Krushch y Danil, fijó su mirada ávida en el origen del ataque. Mostrando sus afilados dientes en una sonrisa normalmente amplia, Lie Battenkaito soltó una risita horrible. Lie. Je. Pensábamos dejarte para el final, ya que eras el más fresco, pero da igual en qué orden comamos el postre. Siempre tendremos hambre de más. Emilia. Rem. Tenemos que protegerlos. Al girar la cabeza para mirar a Emilia, Rem la vio allí de pie con unos cuantos carámbanos de aspecto lastimoso flotando en el aire frente a ella. A pesar de su desesperación, Emilia parecía demasiado demacrada para librar una batalla real, y sin ayuda, era obvio que se vería abrumada casi de inmediato si la atacaban. Con una última mirada a Lie y luego a Emilia, Rem finalmente tomó una decisión. Con un profundo suspiro, invocó su cuerno, sintiendo un poder y una energía renovados fluyendo por su cuerpo mientras absorbía maná del aire a su alrededor. Con los ojos brillantes, Rem miró a Krushch y Danil, ambos aún indefensos a los pies de Lie, y por un instante, se sintió tan indefensa como ellos. No había una salida feliz para lo que estaba a punto de hacer, y si no fuera por la sensación de su sangre Oni corriendo con fuerza por sus venas, podría haber empezado a llorar en ese mismo instante. En cambio, se preparó para lo que tenía que hacer. Rem lo siente con la decisión tomada. Rem hizo todo lo posible por liberarse del dolor y se giró hacia Emilia, quien la miraba confundida. Aprovechando al máximo la energía extra que le otorgaba su cuerno, Rem corrió hacia Emilia, cubriendo la distancia que las separaba en un instante. Al llegar a Emilia, Rem prácticamente la derribó, agarrándola y cargándola sobre su hombro con un solo movimiento. Jadeando por el impacto, Emilia comenzó a retorcerse en el agarre de Rem, pero Rem simplemente la sujetó con más fuerza. Emilia. Rem. ¿Qué estás haciendo? Rem lo siente con toda la fuerza de sus piernas. Rem corrió hacia la furiosa ventisca con Emilia al hombro, dejando atrás a Krushch y Danil. El dolor que sentía al dejar sufrir a otros sin intentar ayudar era terrible, pero intentó convencerse de que estaba haciendo lo que debía hacer, aunque fuera difícil. Subaru-kun solo se quedó y actuó con tanta valentía porque Rem prometió estar a salvo. Si intentaba luchar contra un arzobispo del pecado ella sola, estaría traicionando su confianza. Rem tenía que hacerlo. Pero aún así, los seguidores de Krushch-sama sufrirán un gran daño, y Subaru-kun podría tener que contárselo a la madre de Danil. Nada de lo que Rem pudiera decirse a sí misma le servía de consuelo. Desde cualquier punto de vista, una trágica pesadilla era todo lo que el mundo le ofrecía, pero no había tiempo para pensar en ello. Solo podía concentrarse en rescatar a Emilia con vida, aunque ella no lo entendiera. Emilia. Rem, ¿qué haces? Podrían morir. Por favor, date la vuelta. Quizás aún haya tiempo. Rem. Subaru-kun lloraría Emilia. ¿Qué? Rem. Si algo le pasara a Emilia-sama, Subaru-kun saldría lastimado. Rem no puede permitirlo. Emilia no tenía respuesta para eso, así que Rem se concentró en correr. Con la nieve y las nubes impidiendo cualquier señal, su única pista de hacia dónde se dirigían era el estruendoso sonido de la batalla entre Regulus y Puck. Sin embargo, por un instante pareció que habían escapado, sin rastro del arzobispo del pecado tras ellos, solo el sonido de la batalla y el viento a su alrededor. Sin embargo, cuanto más corría Rem, más preocupada estaba. Había visto lo rápido que se había movido Lie al perseguir a Danil y Krushch, y sabía que con Emilia a cuestas, no se movía ni de lejos tan rápido. Rem.
Emilia-sama, puedes estar atenta, Wam. A la mitad de pedirle a Emilia que estuviera atenta a cualquier perseguidor, Rem sintió que algo la golpeaba lateralmente con una fuerza increíble. Tal como le había visto pasar a Daniel, Rem fue arrojada al suelo y Emilia salió despedida de sus hombros hacia la nieve. Por suerte, a diferencia de Daniel, Rem no estaba herida, así que rápidamente se apartó rodando del lugar donde la habían derribado y se puso de pie. Su cuerno le dio una fuerza que normalmente no habría tenido, aunque aún se sentía lejos de estar completamente capacitada. Mirando desesperada a su alrededor, sacó su maza. El familiar traqueteo de su cadena le brindó un pequeño consuelo mientras intentaba reorientarse. Lie, tenemos que decir que estamos muy sorprendidos contigo. Esperábamos que te mantuvieras firme y lucharas con valentía, y que no huyeras mientras nos dábamos un festín con tu amigo. El hombre estaba casi muerto, así que no nos molestamos en devorarlo, pero sí probamos a la mujer. Cuánta nobleza. Cuánta valentía. Cuánta dedicación y ambición. Ah, qué festín. Emilia, ¿qué le hiciste a Crush-sama? ¿Por qué tú y tus amigos siguen lastimando a la gente? Para sorpresa de Rem, Emilia también se había puesto de pie y había tomado lugar a su lado. Lie. No pretendíamos nada personal en absoluto, pero siempre tenemos hambre. No importa cuánto comamos y bebamos, siempre tenemos hambre, así que debemos seguir comiendo y bebiendo, royendo y engullendo. Y nuestro evangelio dice que tenemos que comerte a ti después. Emilia, ¿comer? ¿A quién te tienes que comer? No entiendo de qué hablas. Lie les dedicó a Emilia y Rem una amplia sonrisa que les mostraba los dientes y se irguió. Saludando levemente a Emilia, respondió a su pregunta con un tono firme y seguro, casi completamente distinto al suyo, pero que, sin embargo, le sonaba increíblemente familiar. Esto inquietó profundamente a Rem. Lie, es nuestro deber deleitarnos con Emilia-sama. Tras sus valientes hazañas en la batalla, su alma brilla con fuerza, y sin duda debemos saborearla. Emilia, ¿qué significa eso? Rem, esta persona está diciendo cosas muy aterradoras, y creo que debemos detenerlo antes de que pueda lastimar a alguien más. Quizás podamos detenerlo si trabajamos juntos. Con el rabillo del ojo, Rem vio a Emilia plantar los pies con más firmeza en el suelo y se preguntó cuántas fuerzas le quedaban para cumplir su promesa. Rem seguía sintiéndose mucho más débil de lo normal, incluso con la ayuda de su cuerno, y la única ayuda que tenía era Emilia, quien estaba casi completamente agotada por la batalla con la ballena. Apenas podía conjurar algunos carámbanos o moverse más rápido que al paso, y mucho menos librar una batalla contra un oponente tan serio como este. En resumen, la situación era tan desesperada como antes de que dejaran a Crush y Daniel a su suerte, y Rem, sin saberlo, los había dejado atrás a cambio de tan solo unos minutos de tiempo extra. La frustración y la desesperación llenaron el pecho de Rem. ¿De verdad querría Subaru-kun que Rem abandonara a Emilia-sama e intentara escapar de nuevo? Aunque dijera que eso era lo que quería, ¿podría perdonar de verdad a Rem? Si ella escapaba en esas circunstancias, ¿seguiría queriéndola? Rem apretó los dientes. Sentía que estaba condenada si se quedaba y condenada si huía. Volver a casa después de sacrificar a alguien a quien apreciaba tanto como Emilia significaría encontrar a un Subaru destrozado que incluso podría empezar a culparla por lo sucedido, mientras que quedarse a luchar se arriesgaba a hacer lo único que Wilhelm le había advertido contra todo. Wilhelm. Haz lo que sea necesario para defenderlo, pero no lo dejes solo con tu muerte sobre sus hombros, pues eso entregaría un arma mortal al enemigo que lleva dentro. ¿Me entiendes? Profundamente en conflicto en un momento en que necesitaba tomar una decisión crucial con tanta urgencia, Rem miró a Emilia, esperando alguna idea de qué hacer a continuación. Ya tan perdida, el corazón de Rem se encogió aún más al ver la desesperada esperanza en los ojos amatista de Emilia. Emilia contaba con ella para ayudarla en un último intento por detener al aterrador enemigo que ya había herido a tantos inocentes, y lo único que Rem podía hacer para salvarse era traicionar esa confianza. Para Rem, eso era simplemente un puente demasiado lejano para su conciencia. Ya había dejado a Crush para que fuera víctima de lo que el arzobispo del pecado le había hecho, y también había dejado a Daniel para que muriera.
Si dejaba a Emilia al cruel destino que el culto de la bruja le deparara, estaría haciendo justo lo contrario de lo que Subaru le había hecho aquella noche en el bosque. Estaría usando la sangre de Emilia para pagar su propio futuro feliz. El tipo de persona que haría algo así, algo tan egoísta, ¿merecería compartir nuestro futuro con alguien como Subaru-kun? ¿Podría amar a alguien así? ¿Podría alguien así amarse a sí mismo? La tristeza y la frustración que embargaban a Rem eran suficientes para hacerla gritar, pero no lo hizo. Lo que estaba a punto de hacer la hacía odiarse a sí misma, pero sabía que se odiaría aún más si no lo hacía. Envenenaría el sueño al que se había aferrado, convirtiéndolo en algo menos de lo que debería ser, y ese pensamiento provocó que una lágrima desgarradora corriera por su mejilla. Sin molestarse en enjugársela, agarró el mango de su maza y susurró una triste disculpa a alguien que probablemente nunca la escucharía. Rem, lo siente Lee. Ah, cuánta desesperación, cuánto coraje, cuánta determinación. Serás un festín delicioso. Sin previo aviso, Rem tiró con fuerza de la cadena de su lucero del alba y envió la bola con púas directamente al corazón del arzobispo del pecado antes de que pudiera pronunciar una sola palabra repugnante. Moviéndose a una velocidad increíble, la bola atravesó la nieve que caía en un instante y alcanzó a Lie casi antes de que éste se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, pero justo cuando lo alcanzó, logró apartarse. La bola pasó volando de largo, pero una de sus puntas afiladas dejó un largo rasguño en el brazo del arzobispo del pecado. En cuanto Lie esquivó el ataque de Rem, una salva de pequeños carámbanos se abalanzó sobre él, obligándolo a saltar alto para evitar ser empalado. Sin embargo, al aterrizar de nuevo sobre sus pies, simplemente sonrió a Rem y Emilia con su boca llena de dientes afilados. Lie, ese es el espíritu. Te daré un festín sin reservas. Rem blandió su maza de nuevo sin responder, intentando hacer tropezar a Lie con la cadena, pero esta vez no contó con el factor sorpresa y él saltó hábilmente sobre su ataque y echó a correr hacia ella. Mientras Lie avanzaba, Emilia intentó golpearlo con más carámbanos, pero él era sobrenaturalmente ligero, esquivándolos con facilidad. Hicieran lo que hicieran Rem y Emilia, parecía no poder evitar que acortara la distancia a una velocidad alarmante. Metro a metro, Lie avanzó hasta estar lo suficientemente cerca como para dar un último y aterrador salto. Con una expresión de salvaje satisfacción en su joven rostro, se lanzó hacia Rem y Emilia con los brazos extendidos, derribándolas a ambas al suelo nevado de un solo golpe. A Rem le arrebataron la maza del alba, y mientras rodaba boca arriba para no perder de vista a su atacante, vio que era demasiado tarde. Con su lengua anormalmente larga colgando de la boca, Lie ya estaba justo encima de Rem, que yacía en el suelo, agachándose para acercarle el rostro. Rem lanzó un puñetazo desesperado, pero el arzobispo del pecado se deslizó sin esfuerzo y se acercó para lamerle el brazo. Emilia. Rem. ¡Cuidado! Justo cuando Lie estaba a punto de pasar la lengua por el brazo de Rem, una mano pálida y delicada la agarró de la muñeca, intentando apartarla. Fue un valiente intento de último momento para ganarle a Rem un poco más de tiempo, pero, al igual que la reacción de Rem al ser derribada de nuevo, fue demasiado lento. En lugar de apartar el brazo de Rem a tiempo, los dedos de Emilia quedaron atrapados por la lengua de Lie justo en el momento en que lo hacía el brazo de Rem. La sensación que siguió fue diferente a todo lo que Rem había sentido antes. La cabeza le empezó a dar vueltas y sintió un vacío en el estómago, como si le hubieran arrancado un pedazo. El agarre de Emilia se aflojó y se soltó, y sintiendo que iba a desmayarse, Rem dejó caer la cabeza hacia un lado, retrayendo el cuerno en señal de derrota. No sabía qué pasaría después, pero estaba segura de que no llegaría a casa, y eso le dolía el corazón. Con la vista empezando a nublarse, elevó una última plegaria en silencio. Espero que después de saber que me he herido, encuentre el futuro que se merece con otra persona. Ella nunca iba a vivir en esa pequeña y pacífica casa con el ser que amaba. Ella nunca iba a volver a casa y ver a Subaru sonriéndole de esa manera que le derretía el corazón cada vez. Ella nunca iba a ver a Subaru superar las cosas con las que luchaba y ser verdaderamente feliz. Ella nunca iba a tener los hijos que había soñado ni la comunidad que había deseado durante tanto tiempo.
Nada de esto iba a suceder jamás para Rem, por lo que se resignó amargamente a la muerte, lista para aceptar la dolorosa verdad de que nuestro futuro no llegaría, pero cuando comenzó a alejarse, escuchó algo extraño que venía de arriba de ella. Lie, gracias por esta tos esta M. Tos que fueron, dos a la vez. Tos al oír al arzobispo del pecado, de pie junto a ella, tosiendo como si hubiera inhalado agua, Rem recuperó un poco el sentido. Aún un poco aturdida, mirando a un lado, vio algo extraño que provenía de las profundidades de la tormenta de nieve. Parecían tres pequeñas luces rojas brillantes, y mientras observaba, las luces parecían acercarse cada vez más. Al hacerlo, Rem pudo ver que estaban unidas a la figura de una persona que se acercaba a ella y se despertó un poco más. A medida que se acercaba, la figura comenzó a tomar una forma más definida y a aparecer detalles. Tenía la forma de un hombre, y este llevaba armadura. Rebotando contra el costado del hombre con armadura, había una especie de mochila. Tenía una espesa cabellera azul que ondeaba salvajemente con el viento gélido, y los 3 puntos rojos eran sus ojos y un punto brillante en medio de su frente. Con su mente ahora completamente concentrada, Rem volvió a mirar al arzobispo del pecado. Seguía tosiendo incontrolablemente, y se había alejado unos pasos de donde Rem yacía con Emilia inconsciente a su lado. Antes de que pudiera volver a mirar la figura, oyó una serie de pasos crujiendo en la nieve cercana, cada uno más fuerte y cercano que el anterior. Crujido, Rem seguía observando el ataque de tos de Lie cuando una gran mancha azul y gris apareció en su campo de visión desde un lado. Ante sus ojos incrédulos, la mancha estiró una de sus patas y una pesada bota militar de cuero se estrelló contra la rodilla de Lie. Se oyó un crujido espantoso al romperse la rodilla por la fuerza del golpe, y eso fue lo que finalmente devolvió la conciencia a Rem. Se incorporó de golpe y miró al frente para ver algo que nunca habría esperado. Hombre, bastardo. Aún no hemos terminado. Lie, guía. Daniel estaba de pie frente a ella, con los ojos y la frente brillando con una luz carmesí. Tenía una venda empapada de sangre alrededor de la pierna, pero parecía más fuerte de lo que su cuerpo maltrecho sugería. Mientras Lie gritaba de dolor y sorpresa, Daniel lo agarró por las axilas y se dio la vuelta antes de soltarlo, lanzando al pequeño cultista de la bruja a una distancia impresionante hacia la tormenta de nieve que los rodeaba. Con el arzobispo del pecado temporalmente fuera del camino, se giró para encarar a las dos personas que acababa de rescatar, con los ojos y la mancha en la frente aún brillantes. Rem no podía creer lo que veía. Rem, ¿de Daniel-kun? ¿Estás bien? ¿Dónde está Krush-sama? Daniel, ¿qué hace una criada aquí? Este no es lugar para una ama de llaves. Es una masacre. ¿Trabajas para Emilia-sama? ¿Está bien? Tienes que sacarla de aquí mientras puedas. Rem se puso de pie con dificultad, sin entender en absoluto por qué Daniel no parecía recordarla. Rem, Daniel-kun conoce a Rem. Viajamos juntos. Daniel, lo siento, pero no tengo ni idea de quién eres. De cualquier manera, tienes que llevarte a Emilia-sama y correr. ¿Eres lo suficientemente fuerte para cargarla? Rem estaba profundamente confundida por lo que decía Daniel, pero en lugar de responderle, simplemente volvió a sacar su cuerno, aceptando la nueva fuerza que inmediatamente le brindó. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par y el brillo que había en ellos y en su frente se desvaneció. En cuanto las luces se apagaron, hizo una mueca, agarrándose la pierna. Daniel, un oni. No sabía que quedaban más. No después de, no hay tiempo. Recógela, vamos. Rem se agachó para recoger el cuerpo inconsciente de Emilia del suelo, y mientras la levantaba sobre su espalda, una voz vino de la dirección en la que habían arrojado a Lie. A pesar del viento que soplaba y los sonidos estrepitosos de la batalla entre Puck y Regulus, la voz del arzobispo del pecado se escuchó alta y clara. Lie, ¡Qué espíritu! ¡Qué resistencia! Serán deliciosos para nosotros. Ahora vengan y traigan nuestra comida sobrante. Daniel y Rem miraron hacia la voz perturbada y vieron que Lie regresaba cojeando, apenas visible tras la nieve que caía. Con esa clara señal de que Lie no iba a rendirse y dejar que sus víctimas se fueran, Daniel le habló a Rem sin apartar la vista de la amenaza. Daniel,
Señorita, esa es su señal. Por favor, lleve a Emilia-sama a un lugar seguro. Entre esa pierna suya, que usted sea un Oni y el tiempo que le voy a comprar, creo que puede deshacerse de él. Ren. Si ambos corremos ahora, tal vez podamos, Daniel. Deja de discutir conmigo. No llego mucho más lejos en esta etapa, y tú estás perdiendo el tiempo. ¿Quieres morir? Solo. Vete. El resplandor rojo regresó a los ojos de Daniel y al punto en medio de su frente, e inmediatamente se irguió un poco. Se giró hacia ella y desenvainó la espada que había estado esperando en su cadera, sosteniéndola firmemente en sus manos mientras la nieve azotaba a su alrededor. Fue el final de la discusión. Ren lo siente, Daniel-kun. Aunque Daniel le pedía a Ren que lo dejara atrás, la idea de dar por muerta a alguien no una, sino dos veces la revolvía. Era una oferta que no le quedaba más remedio que aceptar del joven, pero eso no la hacía sentir menos profundamente equivocada. Aún así, no había tiempo para quedarse pensando en dilemas morales, así que Ren se obligó a darse la vuelta y poner un pie delante del otro. Al principio, sus pasos eran vacilantes, pero con cada paso, su ritmo se aceleraba y pronto estaba corriendo. Tras ella, oía el comienzo del enfrentamiento entre Lie y Daniel. Lie. Soldado Petrel, lamentamos no haberlo devorado antes. Pensamos que moriría pronto, así que no nos molestamos. Permítanos, con honor, completar nuestro festín y saborearemos cada bocado. Daniel. Come, de eso solo hablas. Tú y tu colega de mierda mataron a mis amigos, pero no fue suficiente. Le hiciste lo que le hiciste a Crush-sama, pero aún así no fue suficiente. ¿Quieres más? Bien. Vamos. Démoslo. Casi en cuanto Daniel terminó de hablar, remolló el sonido del acero contra el acero a sus espaldas, y puso toda su fuerza en las piernas, intentando aprovechar al máximo cada segundo que el joven soldado condenado resistía. Sus pies crujían a través de la nieve cada vez más profunda a un ritmo desesperado, y mientras corría, se aferró a Emilia con todas sus fuerzas. El aire frío quemaba los pulmones de Ren, pero lo ignoró. El agua helada que le empapaba los zapatos y las medias le entumecía los pies, pero se obligó a seguir alejándola de los horrores que la guardaban a su espalda lo más rápido posible. Menos de un minuto después de haber salido corriendo, remolló el choque del acero al detenerse, interrumpido por un grito de dolor espeluznante. Se le encogió el corazón. Después de todo, Subaru-kun tendrá que hablar con la madre de Daniel-kun. Pero no sabrá qué le pasó a Daniel-kun si Ren no regresa. Ese pensamiento impulsó a Ren, quien corrió con más fuerza. Consumiendo toda la energía posible con su cuerno, Ren se esforzó al máximo, exprimiendo un poco más sus extremidades exhaustas. Por suerte, Emilia parecía notablemente más ligera que antes del ataque de Lie, así que el sprint desesperado de Ren le permitió alcanzar un tiempo notablemente bueno. No supo cuánto tiempo corrió, pero el sonido de la ensordecedora batalla de Put con Regulus se fue apagando poco a poco, y pronto Rem empezó a ver una luz entre la nieve. Manteniendo el ritmo, Rem corrió hacia esa luz con renovada esperanza, y pronto fue recompensada. La nieve en el aire y en el suelo cesó abruptamente, casi como si Rem y Emilia hubieran pasado de una habitación fría a una mucho más cálida en cuestión de unos pocos pasos. Con la nieve ya a sus espaldas, Ren respiró aliviada. Seguía sin haber señales de persecución, y con la mejor visibilidad, pudo ver a un grupo de mercenarios colmillo de hierro alejándose del campo de batalla en camiones. Sin disminuir la velocidad, Ren comenzó a gritarles. Ren, espera. Han herido a Emilia-sama. Ren la tiene aquí. Vuelve. Emilia, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Al mismo tiempo que los colmillos de hierro notaron a Rem y enviaron a un par de jinetes a rescatarla, Emilia empezó a moverse sobre los hombros de Rem. En cuanto Rem vio que llegaba ayuda, el cansancio la venció, así que se detuvo y la depositó con cuidado sobre la hierba. Rem, estamos en las llanuras del Iapas, Emilia-sama. Acabamos de escapar de un terrible ataque del culto de la bruja. ¿Cómo se encuentra? Emilia. Creo que estoy bien, pero no entiendo bien de qué hablas. ¿Nos conocemos? Emilia-sama tampoco recuerda a Rem. Igual que Daniel-kun, la absurda pregunta le heló la sangre a Rem y la cabeza le dio vueltas de nuevo.
La conmoción, sumada a su agotamiento, la dejó terriblemente mareada, y tuvo que luchar para no desmayarse. Ren. Soy Ren, la sirvienta principal de Roswaal-sama. Emilia-sama no lo recuerda. Emilia. No, lo siento. Ni siquiera estoy segura de si, ¿cómo me has estado llamando? Emilia-sama. ¿Es ese mi nombre? ¿Y quién es Roswaal-sama? Ren. Sí. Usted es Emilia-sama, una de las candidatas a rey de Lugúnica. Roswaal-sama es su padrino, y su caballero es Subaru-kun. Por favor, Emilia-sama, ¿le suena algo de esto? Emilia. Lugúnica. Subaru-kun. Lo siento, Ren-san. De verdad que no recuerdo, bueno, nada. Si no me lo hubieras dicho, ni siquiera sabría mi nombre. Ren. Emilia-sama puede simplemente llamarme Ren Emilia. Disculpa. Ren. Emilia-sama no llama a Ren Ren-san. Simplemente Ren está bien. Emilia. Oh. Lo siento, intentaré hacerlo bien la próxima vez. El corazón de Ren se encogió aún más. Algo iba muy mal, pero no tenía ni idea de qué había pasado ni cómo. Emilia no parecía recordar nada ni a nadie, y Daniel tampoco parecía tener ni idea de quién era Ren, aunque la recordaba. Todo era demasiado extraño, y cuando los jinetes llegaron junto a Ren y Emilia, ninguno de los dos reconoció a Ren. Sin embargo, los mercenarios rápidamente subieron a las dos mujeres a sus carros y se apresuraron a reunirse con el resto de la compañía mientras se retiraba a la capital. Fue un alivio saber que estaban a salvo de la emboscada, pero al echar una última mirada al lugar del ataque, Ren tuvo un nuevo y aterrador pensamiento que la atormentaría sin descanso durante el resto del viaje de regreso. ¿Y si nadie recuerda a Ren? ¿Y si Ren se reencuentra con Subaru-kun y él? No puede ser. No pudo olvidar a su Ren, ¿verdad? Fin del capítulo. Nota del autor. Número de la suerte 13. Por si no te diste cuenta, el capítulo ya